En esta sesión veremos consistencia en bases de datos relacionales, con un enfoque principalmente en llaves foráneas. Uno de los principales beneficios de los modelos relacionales es el establecimiento de reglas, es decir, restricciones para asegurar consistencia de los datos. Para ello tenemos diferentes recursos. Por ejemplo, establecer not null a un atributo garantiza que dicho atributo no pueda tomar el valor de nulo, es decir, que siempre se le deba asignar un valor. Unique nos permite definir que un atributo sea único en la tabla, es decir, no pueda existir dos valores en la tabla que tengan el mismo valor en dicho atributo. El primary key, que ya lo hemos visto, es una combinación de los campos o de los atributos not null más unique, garantizando unicidad de registros en la tabla. El check nos permite establecer condiciones o reglas que deben cumplir los valores asignados a un atributo. Y por último, default establece un valor por defecto. Entonces la pregunta es, ¿las llaves foráneas para qué nos sirven? Principalmente nos sirven para mantener la consistencia entre registros que se encuentran relacionados en diferentes tablas. Para ilustrar esto, consideremos el siguiente diseño. Básicamente estamos ejemplificando una versión simplificada de Twitter, donde tenemos una tabla usuarios, donde guardamos el nombre del usuario, la contraseña y el email principal. Este usuario está asociado a través de una llave a la información personal, que es una llave foránea. La información personal tiene un ID, tiene nombre, apellido y nuevamente tiene una llave foránea que apunta a contacto. Contacto tiene una llave principal contacto y opcionalmente el teléfono y un correo alternativo. También tenemos la tabla tweets, donde un ID como llave principal, el mensaje y una llave que nos permite saber de qué usuario es dicho mensaje. Si pasamos a ver el contenido en SQL, por ejemplo contacto, no tiene ningún atributo que represente una llave foránea, únicamente podemos ver que su llave primaria es ID contacto. Por otro lado, la información personal, cuando definimos una llave foránea, vemos que ésta se encuentra dentro de los constraints, ya que la llave foránea permite establecer restricciones. En este caso, la llave foránea se llama contacto-id contacto. Y esta nos referencia a SN, que es el nombre de la base de datos, punto contacto, que es la tabla de contacto, al campo id contacto, que en este caso es la llave primaria de la tabla contacto. Algo importante notar son las líneas onDelete, restrict, onUpdate, noAction. Son las acciones que nos permiten garantizar consistencia. En este caso, una es de restricción y otra es de no acción, lo cual veremos qué significa un poco más adelante. En el caso de la tabla users, tenemos también un constraint, que es una llave foránea, y nos apunta a la tabla de información personal. Nuevamente vemos que hay dos acciones. En el caso de onDelete, la acción es setNull y en update la acción es cascade, que también lo veremos posteriormente. Y por último tenemos la tabla tweets, que igualmente tiene una llave foránea. La llave foránea nos permite referenciar cada uno de los tweets o mensajes a un usuario. Las acciones asociadas a la consistencia las enlisto aquí. Cascade actualiza con el mismo valor que cambió en la tabla padre a la tabla hijo. Es decir, si el usuario que se llama Juan le cambiamos el nombre a Pedro, entonces todos los valores asociados Juan, que eran llaves foráneas en tweets, cambiarán por valor a Pedro. La acción setNull nos permite que al modificar o actualizar un elemento en la tabla padre, su llave asociada lo modifica por nulo. Restrict rechaza la actualización o borrado de un elemento en la tabla padre. Otras acciones como el noAction es equivalente a restrict, es decir, son sinónimos básicamente.
Y default, es decir, cuando no se asigna ninguna acción, por default, tanto en update como en delete, en caso de no asignarle, establece restrict. Para tener un poquito más claro el contexto, agreguemos algunos datos a estas tablas que les mostré previamente. Aquí tenemos nuestra tabla de información personal, de usuarios, vean que tiene sus llaves asociadas. Las llaves foráneas están en color verde, las llaves primarias están en blanco pero en negritas, y cada una de las relaciones nos dice cuál es la acción y el tipo de relación que es. Uno a muchos, uno a uno, si hay un borrado o una actualización en cascada, si no hay acción, está restringida, se establece como nulo, etc. ¿Qué pasaría si cambiáramos el usuario Juan a Pedro cuando la actualización es una acción en cascada? Vean cómo el usuario dentro de la tabla de tweets cambiaría todos por Pedro. Ahora, si queremos cambiar el ID 1 de la tabla contacto, el cual está ligado con una llave foránea en la tabla de información personal, bajo la acción noAction, vean lo que pasa. Cambiamos este ID por 2 y nos va a marcar un error, porque recuerden que el noAction es equivalente al restrict y no nos permite modificar este valor siempre y cuando se encuentre un registro activo asociado a la llave foránea. De manera análoga, si quisiéramos borrar ese registro, como la acción es restrict, de igual manera nos marcaría un error, no permitiéndonos hacer esta acción. Como siguiente ejemplo, vamos a modificar en la tabla de información personal el ID. Por ejemplo, cambiamos de 1 a 10. Y como tiene una acción de cascada con su llave foránea, de igual manera, su llave foránea cambiará dicho valor. Por otro lado, si intentamos borrar el registro, como su acción es establecer como nulo, entonces el valor de la llave foránea cambiará a nulo. Si nos regresamos nuevamente a la tabla contacto y quisiéramos modificar el ID 1, como ya fue borrado el registro, a pesar de que el update tiene una acción de noAction, nos permitiría hacer ese cambio sin error. De igual manera, si quisiéramos borrar, pese a que la acción es un restrict, como ya no hay ningún registro asociado, nos permitiría dicha acción. Si pasamos a la tabla tweets y queremos borrar un mensaje o un tweet, lo podemos hacer sin ningún inconveniente, ya que no hay ninguna restricción asociada a alguna llave foránea que nos lo impida. Por otro lado, si quisiéramos borrar al usuario Pedro, la acción ligada a él es Cascade, por lo cual borrará también en cascada todos los mensajes ligados a dicho usuario.